Miguel, fíjate que estaba viendo una investigación hace poco acerca precisamente del relevo generacional, pero hablaba de algo bien interesante. Decía que la gran cantidad ahorita de instituciones públicas alrededor del, ¿no? En el país y el mundo y todo, Ajá. está pasando precisamente por una crítica, así lo ponen, como por una crítica fase en la que muchos adultos, o sea, muchos baby boomers que se tenían que haber jubilado hace años no se han jubilado. Y por otro lado, generación X que ya está al borde de la jubilación, decía, ¿no? Pero dice, oye, pero es que todavía los baby boomers siguen en las posiciones de toma de decisiones, pero también los generación X. Ojo, baby boomers son todos aquellos que tienen arriba de 60 años, 60 y tantos años, y para arriba, ¿no? Y los generación X andan como en los 43 a los 60. Entonces hay gente que también está en ese rango de edad, ¿no? Sin embargo, el estudio decía que estamos ante instituciones envejecidas, o sea, por toda esa gente que ha estado ahí pasando y que obviamente siguen los puestos de liderazgo, ¿no? De toma de decisiones. Y eso ocurre tanto en las instituciones públicas como privadas, en todo tipo de organizaciones. Pero hoy escuchamos, leemos y vemos por todos lados dos palabras: relevo generacional. Moda, necesidad. ¿Para ti qué es el relevo generacional? Fíjate qué interesante, Daniel, que lo menciones porque antes de responderte qué es para mí el relevo generacional, que creo que es muy necesario antes de todo. Fíjate, yo que fui criado, o sea, por dos baby boomers, porque mi mamá es del 52 y mi mamá del 58. Ajá. O sea, realmente como que fui de la segunda horneada, ¿no? De ellos. Entonces, tienen muy esta forma de ser, esta descripción muy cuadrada, muy lo que sí debe de ser y lo que no debe de ser, lejos de haber sido criado por una generación X, por ejemplo. Pues, creo que me da el entendimiento como para poder decirte que comprendo las diferencias, pues, de un baby boomer, que son mis papás, a unos compañeros de trabajo que pueden ser como de 50 o de 40 y tantos. 40 y tantos, que todavía ahorita están un poquito más abiertos, pues no tan cuadrados, ¿sabes cómo? Ajá. A los millennials, pues, o sea, que ya, o por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Que somos ya los que manejamos la tecnología, que nacimos un poquito, o sea, ya con... Más acelerados. Exactamente. Y fíjate que siento que todavía me ha tocado esos cambios, o sea, Ajá. verlos con compañeros y por diferentes instancias, que ha sido algo muy difícil, o sea, ha sido un proceso muy difícil que entiendan que viene, pues, un joven con otras ideas, con otras formas de trabajo, se enfoca en resultados más que en tiempos, en cumplir objetivos y demás. Y siento que ha sido un proceso crítico, como lo mencionas, pero que sí ha habido muchas áreas de mejoras, pues ahí. O sea, aceptar esta parte saliente, tiene que entender que toda su mentoría, todo su conocimiento, su know-how que han aprendido en todos estos años, se lo deben de transmitir a estas personas que ingresan nuevas. Fíjate que eso que dices es bien interesante porque debemos de empezar a resolver esa problemática que dices, oye, sí, pues se va mucha gente y se jubila, pero se lleva todos los años de experiencia con él, con ella. Entonces, ¿dónde queda toda esa experiencia? ¿Dónde queda todo ese conocimiento adquirido? Pues entonces creo que es bien importante eso, justo, empezar esa mentoría dentro de las organizaciones para que realmente la gente que se va, pues no se lleve el conocimiento, sino se quede con las personas de generaciones más abajo. Y que también puedan empoderarlas a tener un liderazgo en la toma de decisiones de cualquier organización, de cualquier empresa, de cualquier institución. Y es algo que te digo ahorita justo por lo que estamos conviviendo en los centros laborales, generaciones baby boomers, generaciones X, generaciones millennials que andamos en los 30. Los millennials andamos entre los 29 a los 39 años, ¿no? Y debajo de los 29 años vienen los centennials. Entonces, ya están trabajando también los centennials. O sea, fíjate, todas las generaciones que estamos ahorita en una organización. Siento que a nosotros, fíjate, nos está tocando ser como esa amalgama entre todo el tipo de generaciones. Y tú tenías en tus redes, soy millennial de tipo completo. Sí. Y la realidad de las cosas es que, fíjate, o sea, soy muy puntual en eso que te digo. Porque pues yo vengo de ese tipo de formación en mi casa.
pero me toca convivir actualmente con todo tipo de personas de diferentes edades, pues, ¿no? Claro. Y sí veo, ¿sabes qué? Sí he visto, no sé qué te parezca, que se han brincado la generación X, o sea, de los baby boomers, que son los que ahorita ocupan los altas... Los CEOs y todo eso. De cualquier tipo de empresa privada, por ejemplo, o las altas direcciones en instituciones públicas. Y creo que el brinco ya no ha sido con los de la generación X, ya va el relevo generacional o el hasta cambio millennial. hasta el millennial, pues, Sí. que viene ya con diferentes formas de vestimenta, o sea, a lo mejor más relajado. Qué importante eso que dices, porque muchas veces juzgamos a las personas. ¿Por qué? Porque teníamos así. Imagínate que es el licenciado. La imagen que nos dio la televisión, que nos dio la telenovela, que nos daban siempre toda la vida el licenciado, ¿cómo se vestía, Miguel? Pues, corbata y de traje. O sea, Claro. decías el licenciado, ¿no? O sea, y entonces hoy, por ejemplo, no sé, cualquier profesión. Yo entiendo que hay códigos de vestimenta, pero como dice, el hábito no es el monje, algo así Claro. dice el dicho. Pero acuérdate también la frase que dice que yo soy muy sincero, o sea, a lo mejor no voy a encajar tanto porque yo sí soy del tipo de persona que te dice como te ven, te tratan. Pues entonces, sabes, o sea, sí concuerdo que estos chavos, que te digo, yo tengo 33 años, pero, o sea, insisto, ¿no? O sea, el background que traigo familiar y demás, pero para mí no sería cómodo ir a trabajar en tenis. Pues. Eres como un millennial, pero con corazón de baby boom. Y con vestimenta. Te lo juro, o sea. No, sí, y hay muchos, y se vale, porque al final pues, hay una diversidad de personas que obviamente nos vestimos diferente, entendemos diferente, pero la gran mayoría de los millennials, pues obviamente es hoy en día de que, güey, pues vas en tenis a lo mejor a trabajar, Ajá. o los viernes te vas en jeans y tenis, o sabes que hay un día que llevas a tu mascota porque ahora ya tienes un hijo que es no mascota, Un perrijo, ¿cómo se le dice? Se dice animal de compañía. De compañía. Entonces a lo mejor tengo un animal de compañía y lo voy a ver un día. ¿Por qué? Porque tenemos otras ideologías, otras formas de pensar, y porque simple y sencillamente el ayer no es como el hoy y el hoy no va a ser como el mañana, ¿no? Exactamente. Y fíjate, por ejemplo, Daniel, yo creo que hay como diferentes tipos de cambio generacional o relevo. Fíjate, también vamos a hablar de una cosa. Ahorita ya se maneja para tema agrario, una sucesión, por ejemplo, dentro de un terreno, además. En el tema político, o sea, lo estamos escuchando ahorita también, o sea, ya es una marca, inclusive, el relevo generacional. Que sí, yo estuve buscando en Twitter así como que ya hashtag, más salía. Relevo generacional y todo me salía puro asunto político. Cuando realmente el relevo generacional no va a ser en la política, tiene que ser en todo. De hecho, fíjate, o sea, el caso de éxito de empresas que conocemos, inclusive aquí en Sonora de México, pero en muchas partes, es como ese cambio que se da, que la empresa familiar se escucha pues de generación en generación. Hay mucho también, mucha información en internet sobre el relevo generacional familiar. Ahora, ¿por qué es importante el relevo generacional en los negocios familiares? Fíjate, es que nos tenemos que ir adaptando, como lo mencionamos. Esta diferente generación demográfica, que así se va cambiando, que los baby boomers, que la generación X, millennials, centennials, etcétera, tenemos que ir adaptándonos pues a cómo va cambiando el mercado. Ahorita, como dicen, la realidad es que todos los negocios actualmente se van migrando a tema sistemático o sistemas o tecnológico. Entonces es por eso que siento yo que tenemos que indiscutiblemente adaptarnos. Yo vi que hay 3 así como tipos de relevos, o sea, por si los decides. Uno que es el inesperado, decía, porque no te esperas que te toca que te cambien, pues. Claro. Porque está concentrado como que toda esa decisión o todo ese tipo de conocimiento, una persona, y de repente esa persona ya no va a seguir por X o Y, pues. Por X o Y motivo. Pues, lo que sea. Y es súper complicado, Daniel, porque ahí se pierde justamente años de inversión de la empresa en capacitar a esta persona y demás. Y de repente, pues, te encuentras con que va a entrar alguien más que no sabes quién es, que no lo tienes planeado, y es un problema no tener planeado quién va a ser tu sucesor. Y eso es algo bien importante, o sea, la planeación estratégica también de esa sucesión. Volvemos al tema de la mentoría, de la importancia de poder preparar a la gente que va a llegar. Digo, muchas personas cuando estamos en algún nivel directivo, pues ahora sí que con todo lo que hemos aprendido y así, pero qué mejor que también tuviéramos al que estuvo antes, ¿no?
dando a lo mejor, no nosotros directamente, pero que sí obviamente haya esos programas de, sobre todo ahorita que como te digo, es una, casi se puede decir que es una jubilación masiva la que va a haber. Es una jubilación masiva. Y nos está tocando eso. Nos está tocando a nosotros. Entonces, ¿por qué razón? Porque dices, oye, estás teniendo toda esa experiencia, sí. Pero lo importante de trabajar ahorita en un entorno intergeneracional, que es precisamente ahorita las generaciones que tú mencionabas, pues lo importante es crear esa sinergia con esa diversidad de pensamientos, de habilidades, porque las habilidades que un directivo necesitaba en 1900, es más, ¿cuál es 1900? En el 2010 no son las habilidades que necesita hoy en 2023. Entonces, literal es renovarte o morir, innovar o morir. Entonces, es algo necesario el hecho de que ahorita tú tocaste un tema de la tecnología. Quienes dominan más la tecnología somos los millennials. Así es. O sea, hablando, yo sé que a lo mejor hay baby boomers que la dominan muy bien, hay generación X que la dominan muy bien, pero quienes realmente, bueno, los centennials ni se diga, pero realmente quien se adaptó y quien tiene cero dificultad para poderse adaptar a cualquier cambio tecnológico que se presente en tu vida, somos los millennials. ¿Por qué? Porque desde los 12 años, 10 años nos tocó toda la transición de tener un internet que antes pues no había, computadoras, todo, o sea, prácticamente. Fíjate que nosotros, yo me siento privilegiado, fíjate, porque te repito, ¿no? O sea, venimos desde no lo arcaico, pero sí pues como era antes, como se dice. Y nos tocó pues usar disquetes, ¿te acuerdas? Con la información. O sea, los CDs, las memorias. El ahorita disco, pues todo está en la nube. El disco flexible, el disquete, ¿no? Que era aquello que Oye, nos estamos exhibiendo aquí mucha gente que van a pensar que... Oye, la televisión, o sea, televisión de que pues antes era el cable. Si tenías una televisión de pagar el cable porque no existían las plataformas digitales como hoy. No sé, simple, el VHS. Yo todavía vi películas en VHS. Creo que yo las tengo, mi mamá las tiene todavía ahí, almacenadas. Cuando haces una fiesta de cumpleaños, pues, o sea, y de repente te vas al DVD, al Blu-ray, y ahora pues ya está obsoleto. No, o sea, ahora estamos con el tema de la IA, güey. Fíjate qué tanto en 20 años. La revolución completa, una revolución completa. Por eso te digo que somos la generación que se ha sabido adaptar mejor en la historia. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios precisamente. Sí, dime. Fíjate, perdón. O sea, ahí sabes que yo sí veo, o sea, mucha gente de la edad que pues, yo me siento cómodo con las personas jóvenes. O sea, súper jóvenes de 20, 18. Los centennials, pues. Sí, claro. O sea, y no me genera un conflicto poder entablar una conversación o... Tenemos un lenguaje más común. Y ¿sabes qué es también la inteligencia emocional, Daniel? Es un tema que también se tiene que ver porque no cualquiera como que se abre, ¿sabes? A poder, no sé, entablar una conversación o algo así, pues. Aprender. Mira, y sobre algo que mencionabas, el tema de aquí estamos viendo la persona que deja, la saliente y la entrante, pues. Pero también hay un jefe, que estos jefes actuales tienen que tener, o sea, bien dominado el tema de que tarde que temprano va a haber un cambio, una transición, por X o Y motivo, no nada más por tema de edad. Puede ser por intención de esa persona que estaba en el cargo y pues se va a llevar todos esos conocimientos, esas lecciones aprendidas que tú sabes, que no nada más lo adquieres de manera... lo que te enseñan en la escuela o algo así. No hay como el día a día en el negocio, en la empresa, en la organización, que ahí van saliendo este tipo de conocimientos meramente tácitos, que si no lo pones en algo tangible, o sea, no lo evidencias o no lo transmites a otra persona, que eso sería muy padre. Fíjate qué padre sería, qué ideal, ¿no? Como dicen, que hubiese... Qué ilusión. Qué ilusión, como dicen por ahí. A mí sí me ha tocado la parte buena. O sea, yo coincido con líderes de opinión y con líderes de sindicatos inclusive, donde a mis 30 años, te repito, o sea, he estado con personas de 70, casi 60, y de una manera muy amable me transmiten su conocimiento, fíjate. Es que es muy padre. Digo, igual yo también... O sea, porque hay que no echarlo a lo negativo. No, es que no generalizamos. O sea, no es generalizar. Es que sí hay obviamente un cambio, es un cambio que se nota, pero también hay baby boomers que, acuérdate que al final los baby boomers son los papás de los millennials, pues. Entonces,
He coincidido también y un saludo ahí para mis compas que tienen ahí más o menos esas edades de los baby boomers que realmente me identifico mucho porque también son muy idealistas y fueron revoltosos como uno de repente, ¿no? Y todo ese rollo. Y creo que es parte de lo que nos han heredado esas generaciones. Pero algo ahorita tú dijiste dos palabras que dijiste: inteligencia emocional. Y algo que yo también veo es que esa generación de los boomers o de los X mayores, de los más grandes de los X, no están preparados para una jubilación. Y no me refiero a que no están preparados en el hecho de que no saben qué van a hacer después de que dejen de trabajar o que vayan a pasar una vida de jubilados. Incluso de una manera de una salud emocional. O sea, cómo manejar las emociones. Una gestión emocional, una vez que te desprendes de un cargo o de un puesto por el que estuviste 30 años. Porque esa es otra característica de esas generaciones. Son las que entraron a un trabajo y se quedaron ahí hasta el día de su jubilación. La gran mayoría, si te pones a pensar, de la gente que conocemos de esas edades, de hecho, son gente que trabajó 30 años en el mismo lugar. A diferencia de una generación millennial que nosotros estuvimos picando por todos lados y que a lo mejor llegas a una edad, no te puedo decir, a mis 30 años he trabajado no sé en cuántos lugares. Exacto. No es solamente en uno. Y es una como filosofía que tenemos de que crecimos en un mundo tan globalizado, donde no nos impide el hecho de poder estar aquí hoy, mañana en otro municipio o estar en otro país. Exacto. Y conseguir un trabajo a través de internet o incluso trabajar de una forma remota para otro país desde donde estamos. Entonces, el esquema laboral ha cambiado completamente. Y eso también ha hecho que nosotros nos adaptemos incluso a esa manera en la que podamos tener un desapego laboral, que las generaciones más grandes no lo tienen. Tienen al contrario, un apego laboral y les cuesta soltar esa parte para poder salir de esa zona de confort en la que estuvieron por 30 años. Sí, ¿sabes qué siento? O sea, y le estás atinando porque eso es como... se maneja mucho la palabra o la frase de tener seguridad. Ajá. Seguridad económica, a lo mejor... Estabilidad, pues. Y a lo mejor ahorita nos aventamos, somos muy aventados, tenemos mucha... confianza, yo creo, nosotros mismos. Ya ves el tema también de que ahorita no están comprando casas. Ajá. Cuando antes era de que de regla tenías que comprar tu casa y estarla pagando, etcétera, no sé. Y de regla, dices así. Es que era, de verdad era de regla. Era bueno, si nos vamos a estadísticas, o sea, realmente hay un número alarmante donde los chavos ahorita pues nada más están viendo de rentas o están viviendo con el roomie o se van, como dices, a trabajar de remoto otra parte. Esa es otra, ¿eh? O sea, ya dejó de ser esa parte en la que es que terminé la carrera o es que a los 30 años ya no puedo vivir. No, o sea, ahorita ya es algo que está normalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado suficiente como para incluso, pues es que ya me tengo que ir. No, o sea, la vida está muy cara. Y obviamente el nivel de vida y el poder adquisitivo que antes tenía una persona de 30 años no lo tiene una persona de 30 años hoy. Así es. O sea, una persona que tenía 30 años hace 20... podía realmente tener incluso hasta 2 viviendas ya, 2 casas a esa edad. Y hoy es súper difícil porque Carísimo. Los costos están altísimos. Los precios están altísimos en la vida. ¿Y qué es lo que elegimos o qué preferimos? Irnos de viaje, o sea, una vez al año. Es vivir una experiencia. Vivir una experiencia en el novillo que te cambia la vida. No, sí, o sea, creo que esa parte, ahorita lo mencionas. Las prioridades de las personas por generaciones también han cambiado. Sí. Y como dices tú, una persona baby boomer o una persona de generación X pensaba primeramente tener una estabilidad que le permitiera asegurar una jubilación. Para empezar, nosotros no sabemos si vamos a tener jubilación. De hecho. O sea, y no nomás nosotros, o sea, en todas partes esto es algo que está muy, muy alarmante, ¿no? Pero creo que es importante que aún cuando hay estas diferencias, encontremos las similitudes que existen entre estas generaciones. O sea, al final todos compartimos valores. Todos tenemos distintas habilidades. Porque la habilidad que tiene una persona de 70, yo no la tengo a lo mejor. O la habilidad que yo tengo a los 30 y tantos, una de 70 no lo va a tener. Y de hecho tenemos que tener como esa
apertura. Ajá. O sea, a entender que que nos complementamos, pues que no tenemos que ser idénticos o no tenemos que pensar igual. Lejos de eso, personalmente, ¿no? O sea, yo sí aprendo en cabeza ajena. O sea, a mí sí me gusta aprovechar las experiencias generalmente. Pues siempre uno quiere aprender cosas buenas o ver que a la gente le va bien y demás. Pero en ocasiones cuando a alguien le va mal, podemos aprender de lo que le está pasando y evitar pasar por eso. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Y es parte de la mentoría, porque en la mentoría va que las mejores prácticas, las buenas prácticas, el cómo hacer las cosas, lo que a mí me sirvió, lo que no debo hacer nunca. Así es. Esos tips que dices tú, oye, no lo hagas así porque yo ya lo viví, como dices tú, en cabeza ajena y aprenderlo, ¿no? Hay veces, habemos personas que somos a lo mejor un poco testarudas y queremos toparnos y queremos vivir la experiencia, ¿no? Pero y también es válido, pero creo que dentro de todo, esa transferencia de conocimiento es sí o sí. Es que hay que entender que también, o sea, al venir un cambio vienen cosas nuevas y muchas veces a lo mejor tienen que ser mejores. Entonces, entender y apoyar a esas personas que por X o Y motivo están ahí o llegaron, y ver la manera de cómo sea una forma que beneficie, o sea, que sea benéfico para todos, pues. ¿Has tenido jefes que han sido de diferentes generaciones? Sí. ¿De qué edades? Pues me tocaron ya grandes. De hecho, fíjate que me acuerdo de un amigo mío, porque no era mi jefe, él me dijo, Miguelito, me dijo, yo te voy a ser presidente municipal de tu pueblo. Te dijo, no me voy a morir si no pasa. Y le mando, o sea, ¿sigue vivo? No, le mando un abrazo al cielo porque fíjate que le aprendí mucho. Y esa apertura de esa oportunidad que yo me la di, se la recomiendo. O sea, si empezamos a hablar ya de consejos, yo creo que nunca cerrarnos a la opción de poder conocer a la gente. O sea, de darle esa apertura, de que te guíen, de que te faciliten el camino, pues de cómo llegar a diferentes. Así es. O sea, esa parte siento que tenemos que tener, insisto mucho con esa palabra apertura. De aceptar, pues, ¿no? Todo lo que la gente te quiere dar. Sí. De evitarte años de sufrimiento en ciertas cosas. Pero sí hay algo que mencionar que no lo hemos comentado. El estudio, Daniel. O sea, yo me acuerdo, fíjate, estaba trabajando en Comisión Federal de Electricidad en el 2012. Me acuerdo que me gradué en el 2012 en febrero. Y luego, pues, entré a trabajar por instrucción familiar. Era que mi mamá, que me dieron trabajo en una mina, mamá, de encargado de almacén, no me acuerdo. No, a la Comisión Federal. ¿Por qué? Porque toda tu familia se ha jubilado de ahí. Tú tienes que entrar. Te lo juro, me metieron. Fui rebelde porque en ese momento yo decidí, como no veía que fue el tema de una transición en esa empresa, que estaba la reforma eléctrica justamente. Fue un tema que no había cómo crecer en lo inmediato. A lo mejor me hubiera esperado que esto estuviera en otra situación. Sí, pues, pero a ver, volvemos a lo mismo. Millennial, al final de cuentas, ¿y qué pasó? Una desesperación. No es tanto una desesperación, es que creo que nosotros tenemos claro que no somos árboles, porque como todo lo tenemos al alcance. O sea, antes las generaciones anteriores no viajaban tanto como nosotros. No era algo usual. Y si no ve que ahorita todas las generaciones baby boomers andan viajando jubilados. O sea, se esperaron a jubilarse para poder viajar, para poder vivir experiencias. Y para nosotros, al contrario, es más importante vivir las experiencias hoy y no mañana. Así es. Entonces, eso también va con el tema de la rotación laboral, con el hecho de decir, güey, no soy un árbol. Si aquí no es, busco otra parte. Y si no, otra. ¿Por qué? Porque me preparo aquí, me preparo allá. Entonces, hay una mayor, yo creo que seguridad en uno mismo que buscar un trabajo seguro para siempre. Y fíjate que el tema de frustración, porque cuánta gente no habría en su momento, a lo mejor todavía, frustrados en su trabajo, pero por el hecho de que no voy a encontrar algo mejor, me toca quedar aquí. Claro. O sea, como que dependiente, la palabra dependiente de eso, ¿no? Pues es que mucha persona que terminó enferma, Miguel, y que incluso pensionados, ¿cuántos no hay que? Es que me pensioné antes, o sea, que no se jubilaron, se pensionaron por enfermedad, ¿no? Así obviamente. Es. Y todo eso fue por muchas veces. Antes, el estrés siempre ha existido, ¿no? Pero
hasta cierto año, pues hasta cierto tiempo ya le pusieron nombre. Así y es. hay muchísimas enfermedades que son generadas a través del estrés. Al día de hoy conocemos que ya hay normas oficiales que prohíben, obviamente, que existan ciertos factores de riesgo psicosocial en las Sí. empresas y que te afecten en tema de estrés y te desencadenen una enfermedad laboral, ¿no? Y entonces ahorita ya nos están protegiendo más ante cualquier enfermedad laboral, cualquier accidente o cualquier riesgo, ¿no? Que por cuestiones de trabajo nos pueda ocurrir. Y antes, como dices, había muchas personas que se estresaban, que mejor se pensionaban o que incluso, pues, no la contaron. No la contaron. O se morían jóvenes o de repente. ¿Por qué razón? Pues por eso, ¿no? Y vemos hoy, pero como dices tú, frustrados y estuvieron muchísimo tiempo bajo un mismo espacio, techo. ¿Cuánta gente no estuvo en la misma oficina? No está mal. O sea, no estoy criticando en lo negativo. Estoy diciendo una realidad. Cosa que hoy un millennial, menos un centennial. No, yo no los veo. O sea, no van a quererlo estar... Bueno, no van a querer estar metidos 24/7 en un cuartito. Pues es muy complicado. Pues tío, el entorno laboral ha cambiado bastante. Demasiado. Y o sea, también hay que mencionar ya ahorita muchos tipos de trabajos que no necesitan mucho esfuerzo. Aparentemente, ¿no? O sea, Sí. vemos por ahí pues diferentes figuras que por ciertos, no sé, atributos o lo que sea, pues ya facturan más que otros que estamos trabajando. Son nuevos nosotros. trabajos. Hay nuevos trabajos, los trabajos de hoy. O sea, Que la misma tecnología lo ha permitido. claro, o sea, si antes vendías cosas a través de papel o publicitabas o promocionabas en televisión, pues ahora ya lo promocionas a través de tus redes sociales, ¿no? Y es tanto que dicen, ay, ¿cómo que es influencer? No entienden que, ¿sabes cómo? Pero al final es una chamba. O sea, es una forma de vivir, es una forma de ganarte la vida. Y muchos otros trabajos que ahora pues son a través, gracias a la tecnología, gracias a las plataformas digitales y que antes pues no se tenían, Así ¿no? es. Si te voy, por ejemplo, yo que soy maestro, mi mamá, por ejemplo, si es como que para ella lo ideal fuera que yo estuviera así como tu mamá, pues. Ujú. O sea, 24/7 en un solo lugar y yo no puedo. No, es que necesitamos diferentes Plataformas. emociones, o sea, Emociones, picos. buscar, sí, que haya de todo un poco. Una hombre. montaña rusa. Sí, o sea, estarle buscando pues de diferentes, no sé, Fíjate que los centennials también. alternativas. A mí me tocó ser de director de vinculación, de planeación y vinculación en una universidad. Ok. En Guaymas. Estuve 4 años allá. Y mi trabajo pues era que los estudiantes tuvieran, al egresar, tuvieran chamba. Ese era mi principal, ¿no? Así. Pues sí, logramos que tuvieran del 98 al 99% de efectividad Wow. laboral en los primeros 3 meses. Pero para ello, pues era gracias a la relación que teníamos con el sector productivo. Y yo siempre que hablaba con los gerentes, les decía, porque me pedían las perlas de la Virgen, ¿no? Obviamente también las empresas hoy te dicen, antes no te pedían tanto. Y hoy, eres ingeniero. Bueno, quiero que, aparte de que estés titulado, no te basta el título, que tengas tanto nivel de inglés, que tengas, domines estos softwares específicamente, ya no son los softwares tradicionales, o sea, ya son por default, es todo eso. Y aparte que sepas esto y esto y esto. Y yo, si les decía, ¿y tú qué ofreces? Ujú. No les vas a ofrecer lo mismo. Mira, si me estás exigiendo lo que no exigías hace 10 años, no les vas a pagar lo que pagabas hace 10 años, ni tampoco les vas a dar las prestaciones que tenías hace 10 años. O sea, tenemos que adecuarnos Exactamente, por o sea, todos que sea lados. parejo, pues, ¿no? Es parejo, es un equilibrio. O sea, del otro lado y de este lado también. Porque le decía, a ver, los morros que quieren. Los morros quieren capacitarse, quieren que inviertan en ellos. Si no, se te van a ir a la primera oportunidad que tengan. Si quieres retenerlos, porque me decía una amiga que se dedica precisamente al tema de capital humano. Me decía, ¿cómo los retengo? Y yo, tienes que invertir. Por eso se llama capital humano. Es una inversión. O sea, a lo mejor antes ahí los tenías nomás. No, hoy te dicen, si eres una empresa, los morros te dicen, entran a la página de la empresa y ven que la empresa tiene una filial o una sucursal en Asia. Créeme que el morro va a decir, voy a hacer todo lo posible por llegar a Asia a través de esta empresa. Y a lo mejor tener una experiencia laboral en el extranjero, o a lo mejor que me manden un curso al extranjero, o a lo mejor que tenga cierto crecimiento dentro de esta misma empresa. Como dices tú, me harté porque no había el crecimiento rápido. Vi que tenía que ser un camino muy largo para poder tener un buen nivel. Así es. Entonces, pues obviamente las cosas tienen que ser parejas de ambos lados. Y antes no era así. Y fíjate, ahí me acuerdo cómo tomé la decisión en ese momento de dejar ese trabajo.
Y sin preguntarle a mis papás, de hecho, me la aventé y me inscribí en una maestría que tenía beca CONACYT, me acuerdo, fíjate. Ajá. Y creo que esa ha sido, a la fecha, se sabe que lo utilizo y es una carta de presentación mía. Porque tuve la oportunidad de hacer una estancia en el extranjero por esa maestría, fíjate. Ok. Pero me acuerdo que era tanto el miedo al rechazo de decir que estaba dejando algo seguro por aventarme, por aventurarme, que no quise decir que estaba estudiando una maestría de un programa nacional de posgrado de calidad porque pensaba que no lo iba a hacer. Fíjate, dudé en mí. Dudé en mí de decir, ¿sabes qué? No voy a pasar en el primer semestre. Y cuál sorpresa fue que el primer semestre salí súper bien, con un proyecto que hasta la fecha lo sigo utilizando por X o Y, porque pues, y fíjate, es de conocimiento, es de tema de esta gestión de conocimiento, de qué tan importante es darle el valor a esto, que ahorita mencionábamos, o sea, hablando sobre el tema de relevo. De cómo la gente, te digo, tiene que estar adaptándose, pues, Daniel, a los cambios que van a venir, o sea, el conocimiento que tienen que estar adquiriendo de los demás, pues, ¿no? Sí, completamente. Ahorita que tocaste el tema ese de la maestría me pasó hacia mí justo. Yo trabajé cuando egresé. ¿Tienes doctorado, que no? Sí, pero cuando egresé de la licenciatura, trabajé 2 años, ¿no? En la industria. Pero después de ahí me voy a estudiar la maestría también. Bueno, aquí me quedo a estudiar la maestría, pero me dediqué a estudiar la maestría a trabajar como profesor. Ahí fue donde, que te voy a ser sincero, desde que estudié la carrera yo me veía como profesor, como conferencista, y poco a poco la vida me ha llevado por todo cumplido. Eso que sí lo cumplí. Ya fuiste TEDx speaker también. Ajá, fui speaker en TEDx, bueno, 1000 cosas y muchas conferencias que impartió en diferentes partes. Pero al final creo que una de las habilidades que yo reconozco y entendí que yo tenía era la comunicación, la habilidad verbal, ¿no? Pues hay que explotar nuestras habilidades. Exacto. Por eso las tienes. Son talentos, son dones que tienes. Entonces, no todos se nos dan los mismos dones, los mismos talentos, tenemos distintos. Pero entonces creo que es bien importante poderlos conocer. Sí, o sea, conocer y realmente, por ejemplo, o sea, tú ahí estaba pensando en varias cosas. Pero dices, a mí se me da la facilidad de hablar y la facilidad de, no sé, de relacionarme, de tener conocidos, etcétera, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor es, o sea, un poquito más discretos, más cohibidos. Más cohibidos, pero agarran un celular y por un celular hablan. Sí, claro. Y conectan con la gente. Claro. Cuando si tú lo ves en persona no conectan, o sea, no tienen esa chispa, no tienen un lenguaje corporal, pues no, o sea, físico, pero a lo mejor, ¿qué es eso? O sea, es adaptarse a lo que nos tocó en la pandemia, o sea, que mucha gente por medio de un celular hicieron ahí sus cuentas y demás, y ahora son expertos en temas que hablan, ¿no? O sea, claro, diferentes. Ajá, exacto. Y entonces te decía que justo cuando pasó lo de la maestría también, yo decía, a la torre, pues ya me salí de la industria y mientras mis compas están creciendo en la industria, pues yo me estoy haciendo güey era el clásico, ¿no? De que, ay, güey, se metió a estudiar una maestría. En aquel tiempo, digo, no sé cómo sería antes, pero el que me tocó a mí, todavía estudié la maestría, así como de que se metió para no trabajar. Me tocó a mí también. ¿Te tocó esa parte? Me lo decía. Y hoy en día... Sigo estudiando. No, sí, pero hoy en día te digo, estudiar un posgrado es necesario. O sea, es como que, ay, no has estudiado. O sea, es como que... Es como ahorita decías el inglés. O sea, y ahorita te piden otro idioma. Es por default. Entonces, ahorita es como que igual una maestría es algo que si no la estudias, si estudiaste una licenciatura y no tienes una maestría, sí es como que te quedas tú a la torre. Hoy, o sea, me refiero a una generación millennial que la tenemos todavía ya más necesaria porque, como te digo, antes no te exigían tanto en cualquier trabajo. Hoy sí te exigen que tengas hasta maestría, que tengas doctorado, que tengas esto. Entonces, a nosotros también como millennials se nos dio la necesidad de la preparación para poder crecer. O sea, realmente nos adaptamos tan fácil a todo que también los baby boomers dijeron, se adaptaron muy fácil. Órale, pues quiero que también sepas esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Fíjate que estaba pensando ahorita, me vino a la cabeza, conocidos de la prepa, o sea, en su momento hace como unos 5 años, yo creo que fue eso. Cuando empezaron los exámenes de colocación de educación, de la SEC. De maestros. Ajá. O sea, gente que de un año o de no haber dado clases, ya eran directores, Daniel. O sea... sí, igual de mi generación. Por el tema de los exámenes de colocación fue eso. Sí, o sea,
Y es algo muy grato, pues, porque ya rompe un poquito con todo ese paradigma de decir, no, es que tienes que cumplir tantos años de talacha o haciendo esto, esto, otro, para poder llegar a un puesto, a una jefatura o a un lugar donde puedas dar pues órdenes, ¿no? O sea, o tengas exactamente, o esas responsabilidades, pues. Creo que también eso es bueno. También se tiene que decir, o sea, no nada más es como que, o sea, digo, cosas malas. Yo creo que también hay mucho bueno. Pero en definitiva, me tocó estar ayer en un encuentro de negocios aquí nacional en Hermosillo, que Hermosillo fue la sede. Y un speaker ahí estaba comentando que la parte de la pasión, ahorita toda la gente lo quiere rápido, quiere todo enseguida. Me lo merezco, lo quiero ya. O sea, quiero que me vaya bien. Ya, pues. Quiero dinero, ya. Ajá. También se vale confiar en los procesos, confiar en tus estudios, en que te estás preparando, o prepararte de diferentes formas. O sea, a lo mejor habrá otra gente que lo haga de manera práctica. Pues a lo mejor no tiene que ser en una escuela o algo. Que yo sí súper recomiendo que nos pongamos a estudiar. Pero también la parte de la pasión. ¿Tú qué piensas ahí en el tema de la pasión a las cosas? No, es que esa es una habilidad, digo, y es una actitud que es muy necesaria y que se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, digo, creo que entre más nos han resuelto la vida, o sea, entre más fácil tenemos las cosas al alcance, menos pasión le podemos meter o incluso menos interés. Así como, imagínate que ahorita platicamos el tema de las videocaseteras con el tema, es como que, ay, güey, pues ya, o sea, un desapego completo. Creo que una palabra que caracteriza a esta generación millennial es el desapego en todos los ámbitos. Entonces, precisamente esa parte que dices de la pasión, pues es como que lo que me apasiona ahorita y luego ya me aburrí y lo que me apasiona después. Sí, concuerdo. ¿No? Me pasa. O sea, y entonces es como que un cambio y es así. Pero cosa rara que pasa mucho con los millennials, pero no pasa con los centennials. ¿Sabes por qué no pasa con los centennials? Porque nosotros nos adaptamos a los cambios y los centennials nacieron con los cambios. Entonces, para nosotros el aprender y desaprender es una habilidad que la traemos nata, la traemos aprendida los millennials. ¿Por qué razón? Porque hemos aprendido y desaprendido cada año. Cada año aprendemos y desaprendemos algo nuevo porque ya desde la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, bueno, todo, o sea, siempre hemos ido avanzando en cambio. Entonces, realmente nos adaptamos tan rápido a todo esto que para nosotros es muy fácil aprender y desaprender, cosa que se les complica a las generaciones de arriba y también se les complica a las generaciones de abajo. ¿Por qué razón? Somos la amalgama. Somos la amalgama. Somos un puente. Exacto. Somos un puente entre ambas generaciones. Nosotros, generación millennial, somos un puente entre los que vienen y un puente en los que están. Pero entonces nosotros, si somos ese puente, que también hay muchos millennials que están en toma de decisiones y qué bueno, porque como te digo, como dices tú, brincaron de los boomers a los millennials. ¿Y dónde queda la X, pues? ¿Y dónde quedó la X? Así es. ¿Será que nosotros también como millennials vamos a ceder esas tomas de decisiones a los que vienen detrás de los centennials, que se llaman alfas o también se les conoce como pandemials? Sí, no había escuchado esa. Son después de los que nacen después de la pandemia, ¿no? Y que pues a lo mejor nos va a tocar más adelante. Pero digo, creo que todas esas, como te digo, es producto de la adaptación y es aprender y desaprender, pero también reaprender. Me acordé de una amiga, le mandamos un saludo, fíjate, porque ella dice, hay que estar preparado para cualquier situación que te toque enfrentar. Ya sé qué amiga dices, mira que empieza un beso. Pero hay que estar preparados para las circunstancias. Sí, o sea, lo que te toque. Y esa es una cualidad, y ese es vamos a manejarlo como don también, o una habilidad que la podemos desarrollar. ¿Sí me entiendes? Estar entendiendo que las cosas, pues, que es como igual, como el cambio generacional, que es inminente que va a llegar. O sea, va a haber un día en el que ya no vas a estar en ese lugar de toma de decisiones, en ese lugar de órdenes o de jefe o lo que sea. Oye, Miguel, y otra cosa, ¿no? El cuidado de la salud mental, algo que nos caracteriza como generación, es esa necesidad que a lo mejor antes veíamos nada más una parte en cuanto a la salud física, ¿no? De que, ya fuiste al dentista, ya fuiste al fisio. Bueno, ni al fisio. Ya fuiste, no sé, a cualquier tipo de especialidad médica. Pero hoy es algo muy común que los millennials buscamos
atención Terapia. de la salud mental, terapia. ¿Por qué razón? Y la normalizamos porque a nosotros nos dijeron que los que iban a terapia estaban locos. Así nos enseñaron a nosotros. ¿O a ti no te lo enseñaron así? Sí, de hecho. Fue lo que nosotros escuchamos siempre. O sea, Como que era, o sea, no deberías, porque si te tocaba estar yendo a consulta, terapia. a lo menos. Por ejemplo, si vas a ir, trata de ir nomás poquitas veces porque si no ya te quedaste arriba. ¿No? O sea... Y ahorita es hasta necesario. O sea, es hasta, oye, ¿cómo te fue en la terapia? No, es que es importante. Y es más, o sea, una persona que no ha ido a terapia para un millennial hoy en día es un red flag. O sea, es como que... Y es que es necesario también, por tanto, mira, vivimos la crisis, o sea, nos tocó la crisis de los 97 por ahí más o menos. Ajá. Luego la pandemia, o sea, la pandemia con la pena, pues, pero vino a romper todo tipo de estabilidades físicas, económicas, mentales, sobre todo. Entonces, ¿cuánta gente no pereció por eso? Pues No, y un chorro de cambios, pues, ¿no? Yo creo que todos esos cambios, todo cambio no viene nada más viene con distintas nuevas formas de hacer las cosas. El aprender y desaprender tan rápido también es una habilidad, pero también trae mucha... Para algunos puede ser algo fácil, para otros puede causar frustración. Claro. Y en esa frustración que se puede causar es donde es necesaria tener una salud mental. Ahora sí que te puede ayudar a poder dar ese brinco, a poder dar ese paso, a poder entender la situación que estás viviendo, a poder salir de esa crisis en la yo que digo el puedas proceso. estar. El proceso. El proceso que te toca vivir, aceptarlo, amarlo, cuidarlo, o sea, dar gracias. Agradecer. Por quien tú creas, ¿no? Todos los días, que es un día más. Y que te toca vivir y que tienes las capacidades físicas, motoras para poder enfrentar ese día, o sea, o ir, aunque no tengas ganas de trabajar, presentarte a tu trabajo y con la mejor cara y todo esto, pues, pero siento que sí es como que una decisión diaria, una decisión personal, que debemos, pues sí, ahorita vivimos en el mundo de la información como muy trilladamente dicen, pero sí debemos de también bloquear esa información que no queremos aceptar, esa información que tú sabes que, por ejemplo, personalmente yo sí soy, o sea, cuando algo no me interesa, no voy, no me interesa, o sea, o no me interesa absorber esa, no lo lees, no esa lo vibra, no lo veo, no me lo apropio, o sea, a lo mejor puede estar aquí y no lo estoy viendo, pues, ¿sabes cómo? Sí, esa es otra habilidad que también se nos Ya la desarrollé. ¿Ya la desarrollaste? No, es otra habilidad que también se nos da mucho, es que es la agilidad. Son 5 habilidades las que nos caracterizan. Es la agilidad, ¿no? De poder hacer las cosas más a prisa. Ahorita que mencionas al principio, es que quiero las cosas ya. Pero es que porque nosotros también, el hecho de tener un teléfono móvil, un celular, con internet y poder hacer, ya lo voy a hacer. Desde pagar las cosas de tu casa, desde pagar, no sé, hacer transferencias, desde resolver muchas cosas de la vida, desde un teléfono. Para nosotros es como que, es más, editar cualquier documento en tu celular, todo. Entonces, esa agilidad es una característica de nosotros porque sabemos que es necesaria para las otras generaciones que no tienen esa habilidad, ¿no? Entonces, la agilidad. La otra es la agilidad a aprender y a desaprender. Esa es que ni qué. Lo que ahorita explicaba, ¿no? De que podamos adaptarnos rápidamente, soltar esos apegos y poder decir, así lo hacía antes, pero así lo voy a hacer ahora. Y no hay pex porque es mejor para mí y para los demás, ¿no? Ajá. Otra de esas cualidades o de estas habilidades esa es la que dice que a nosotros se nos enseñó mucho que teníamos que trabajar en equipo o construir en equipo. Y eso es lo que nosotros aprendimos desde chiquitos. ¿Por qué? Porque para todo es una colaboración. O sea, el hecho de la palabra colaboración para nosotros, la colaboración efectiva para nosotros es algo que ya lo traemos casi por default, porque siempre fuimos, es que si tú haces esto, es que si lo hacemos entre todos, construiremos algo mejor para todos, y en fin, es algo que se nos fue metiendo como semillita, y que incluso para los centennials es algo que lo traen en el DNA, casi, ¿no? Entonces, esa es otra. Las otras 2 ya se me olvidaron, pero recuerdo que leí que eran 5 habilidades que son las principales, ¿no? Dentro de esta generación que permiten que podamos tener esa comunicación intergeneracional. Okay. Y que podamos incluso ser nosotros millennials, jefes de baby boomers, jefes de generación X, jefes de centennials,
Porque al final todo, yo creo que se resume también en una palabra que se llama empatía. Exacto. Y es un valor, la empatía, y es una habilidad que incluso después de la pandemia se puso de moda, pero que toda la vida ha existido. Pero al ver una necesidad tan fuerte en la pandemia de poder entenderte yo a ti, Miguel, y que tú me entendieras a mí, las formas en las que vivimos esta fase de la vida, de la historia que nos tocó, Exacto. y que a muchos de nuestros amigos, amigas, a quien quieras nos tocó esto, les tocó todo esto, pues era precisamente eso, el poder entender, ponerte los zapatos y decir, oye, pues es que a lo mejor yo la tomé de una manera, hay otros que la toman de otra. Exacto. Pero también entender que hay unas personas que han vivido sus procesos, las formas en las que crecieron, las formas en las que se educaron, ¿no? Y que a lo mejor tienen una resistencia al cambio porque pues no se educaron de una forma tan abierta, con una habilidad para poder tener esa apertura que tú decías. Apertura a conocimientos, apertura a nuevas habilidades, incluso apertura a personas. Porque sabemos que también antes, ¿cómo eran las familias? Tú no hablas. O sea, simplemente volteaba la mamá y con la mirada te decía, te callas. Con la pura mirada matadora. Con la pura mirada matadora, tu mamá volteaba y te decía, no hablas. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no lo puedes ni voltear a ver. no lo puedes voltear a ver. Ni como, oye, ni en la escuela, un estudiante. Bueno, ya es otro tema, ¿no? Sí, o sea, ni en la escuela ahorita. Antes a los estudiantes, pues era así como que el maestro llegaba y ponía el orden y todo. Me acuerdo, fíjate que en mi primaria, porque yo fui abanderado y fui sargento En la escolta. en la escolta de la primaria, fíjate. Abanderado y sargento. Por si no se había visto, yo sí fui. Ahí tengo Las dos fotos. cosas. Sí, al mismo tiempo. Nivel acelerado. Me acuerdo desde, fíjate, a qué nivel, la parte de que te pegaban así con una regla, ¿no? Ajá. O sea, y era de que aguas con la maestra que te hacía eso. Ah, sí te hacían así. No, sí. Bueno, a mí casi no, porque pues yo era muy Aplicado. bien portado desde chamaco, ¿eh? Pero había gente que hasta la polaquita le jalaban. O sea, era... o sea, cosas que ahorita ni de broma puedes ver. No, de hecho, alzar la voz, ya lloran pues los morros. O sea, es como, o sea, si tú alzas la voz porque, ay, no sé, o sea, ¿qué dices tú? Ojo, que no estamos diciendo que esté bien o esté mal. No, queremos, o sea, pero se simplemente respeta estamos diciendo cómo era, el pues, contexto. cómo nos tocó. Yo creo que te hablo así, cómo me tocó, cómo nos tocó esa parte. Y ahora que pues te hicieron cuerudo, pues. O sea, es Fíjate el que contexto esa que te hizo parte- cuerudo, pues, ¿no? Y por eso te hablo también de una habilidad en la que las generaciones más grandes se hicieron más cuerudas, pero también se hicieron más calladas. Ah, esa era otra, ya me acuerdo, otra de las cualidades, precisamente era esa. Que las generaciones millennial y centennial, cualquier tema, no importa la gravedad del asunto, la van a hablar. Ok. Más que los baby Y boomers es o que los cierto X. eso, ¿Por qué razón? Porque ponen las peras a peso en la ese mesa. es perdón, ese es que te interrumpo, ese es el ejemplo porque lo estamos viendo en diferentes casos, ¿eh? O sea, de la vida real, o sea, de situaciones muy fuertes que pasaron en los 80s. Y hasta hoy se hablan. Hasta apenas están hablando. Claro, si no vean todos los documentales que hay en plataformas digitales de 1000 temas, pero también no nos vamos tan lejos, también aquí en lo local. Y que hoy se está abriendo así como que la caja de Pandora de muchas cosas. Exactamente. ¿Pero por qué razón? Porque hoy normalizamos el hablar de todo y existen espacios como este. Exacto. Este tipo de ejercicios, Daniel. Ajá, existen espacios como este en el que se va a dialogar y se va a hablar de cosas que antes no se podían hablar. Y justamente eso es Guachapori, es un espacio en el cual nosotros podemos intercambiar opiniones y puntos de vista de nosotros que representan únicamente no mi punto de vista punto y de tu vista. punto de vista, pero que también es escuchado por gente que también dice, oye, sí es cierto. Oye, ¿por qué no lo hablo con mis hijos? Oye, ¿por qué yo que soy maestro en la escuela no hablo de ese tema? ¿Por qué me cuesta? Y muchas veces nos cuesta porque nos educaron de esa forma. Vuelvo a lo mismo. Si nos educaron como que cállate, tú no digas eso, tú no vas a responder, tú no contestas. Entonces, uno se la cree. Y pone un niño y dile todo eso. Y así como se cree las cosas buenas, también se cree eso porque piensa que está mal. ¿Qué pasa con los adultos de cuando crecen, no? En esa generación. Pues obviamente son adultos que se reservan emociones. Eso. Claro, se reservaron emociones. Y nosotros somos una generación que no se calla la boca y que está dispuesta a sacar las emociones. Ya ves que digo, ni madre, lo voy a decir. Porque si no, me voy a atacar, ¿sabes Ya te cómo? ha O sea, tocado decir muchas cosas que- veces que digo yo, no, tengo que que no deberías decir. decirla. Ajá, y digo, lo voy a decir porque si no, no me voy a quedar con ella adentro. ¿No? Y no porque
por maldad ni nada. No, simplemente porque tú sabes que todo aquello que quieres decir no lo puedes dejar aquí adentro. Exactamente. Se convierte en mil cosas. Fíjate, me ha tocado esa palabra que ustedes destacar entre padres e hijos. Ajá. ¿Cómo no se hablan, Daniel? O sea, inclusive estas... Perder comunicación. Sí, siento que he sido hasta mediador de lo que no se hablan. O sea, de lo que no se pueden transmitir esas emociones que tú dices. Sí. Cuando es lógico que se adoran. O sea, claro que los papás adoran a sus hijos y viceversa, ¿no? Pero esa parte de que no hay esa comunicación efectiva entre ellos. Pasa, ¿eh? Pasa mucho. Un amigo decía justamente ayer que él no está tan grande, tiene 40 y tantos años, es generación X, pero decía, a la torre, dice, no sabes lo que yo tuve que desaprender para demostrarle mi cariño a mis hijos, porque como a mí no me lo demostraron. Entonces esa parte afectiva es como que no me quiero ver tan cursi, digamos, ¿no? Fíjate, pero es desaprender. Es desaprender y es aceptar, fíjate, que el hecho de que no se puedan, porque no es que no quieran, fíjate, es como que no pueden expresarlo, Daniel. O sea, no es como de su intención, no es no decirlo. O sea, simplemente como que no saben los medios o... Pues es que invalidas una emoción. ¿Por qué razón? Porque de la familia, o sea, sus papás que eran arriba de unos baby boomers o arriba de una X, pues imagínate lo que fueron haciendo generación tras generación, invalidando emociones. O sea, era una bendición nacer una familia a lo mejor en la que había mucha... Ay, qué afectivos que son. Sí ay, como... Claro que las hay, pero también hay muchas familias. Y hoy obviamente pues se procura eso desde la crianza, ¿no? Ya vemos más información de que, oye, la importancia que hay de no generar o de no generar ese tipo de heridas a nuestros hijos, a nuestras hijas, que en pasado mañana van a ser adultos con heridas de infancia. Que van a cometer errores, que van a cometer delitos y demás. Ya ves que se dice que desde la familia es donde se evitan todo este tipo de problemas sociales, ¿no? Que ahorita estamos padeciendo, ¿verdad? Así es. Y pues todo eso, fíjate, hablar del relevo generacional implica el hablar de las generaciones. Exacto. Implica hablar de las diferencias, de las similitudes. Desmenuzarlo, pues, ¿no? Sí, claro, porque no es tan fácil. También dicen, ay, ¿cómo va a llegar un pinche chamaco a quererme decir qué voy a hacer? Que lo he escuchado. Yo lo he escuchado muchas veces. O sea, ¿y cómo y te ven? A mí me ha tocado que me ven y digo, tengo más de 30. Y la verdad es que de repente me ven y es como que, ¿cómo tú me vas a decir a mí o cómo tú lo vas a hacer cuando no conocen el contexto de lo que te has preparado, de las circunstancias que en la vida has superado y de todo aquello que te ha enseñado el poder estar en ese lugar? Porque nada es casualidad. O sea, el que tú llegues a un lugar o a un espacio de toma de decisiones es por todo el trabajo previo que hiciste y por todas las habilidades que desarrollaste. Si te fuiste por aquí, por este camino, por este o llegaste por el otro, pero llegaste. O sea, al final estás buscando. Y creo que es algo que nos caracteriza mucho a nosotros. Ah, bueno, no llegué por el camino que todo el mundo llega. Lo siento mucho. Hay muchas perspectivas. Pero yo tengo un camino A, B, C, D, E, F para poderlo llegar. Porque tenemos las metas bien fijadas, ¿no? Exacto. Y si no es, como dice, el fin justifica los medios. Debe de haber muchas formas de cómo llegar. Y eso tiene que quedar dentro de este relevo generacional, que no es algo malo. No, que se empieza a ver y a notar que es algo que es necesario. Así es. Es necesario, es una transición. Y es inminente. Y es inminente. Tarde que temprano va a pasar. Entonces debemos de estar preparados todos, unos para llegar, otros para dejar, y también los jefes de esos negocios que vean que tarde que temprano va a llegar a su empresa. Miguel, 3 consejos rápidos que les puedes dar a una persona centennial, porque somos millennials, pero centennials. Que estudien, que sigan estudiando, que se preparen, porque pues el día de mañana les va a tocar estar en esos puestos, que hagan las cosas con pasión y que disfruten el proceso. Son cosas así muy personales que las he aplicado a las 3, pero que disfruten el proceso. Eso que dices me quedo con las 3, pero la última, de disfrutar el proceso, porque muchas veces queremos todo rápido. Sí. Y no disfrutamos de ese proceso que la vida nos tiene, ¿no? Y es decir, a lo mejor como dices tú, me voy, pues sí, tienes muchos caminos, pero en el camino en el que estés, disfruta el proceso. Y dicen a veces, es que tienes que esperar a que te dé. Sí, espera. Yo te digo, espera. Pero espera trabajando. Espera estudiando. Espera preparándote. Espera aprendiendo otras habilidades. Espera viajando. Espera culturizándote. Exacto. Espera haciendo el hobby que más te gusta, el deporte, el arte que más te gusta, ¿no? Espera de esa forma. El esperar no significa el quedarte sentado a esperar que te caiga del cielo. El esperar implica el hecho de hacer todas esas actividades que te van a reforzar para cuando te llegue la oportunidad, ahora sí
lo tengas y lo realices con el mejor de los esmeros y lo dejes con la mejor huella que vas a dar, ¿no? De tu trabajo y de tu profesión o de tu vocación. Te agradezco mucho, Miguel. Al contrario, Daniel, gracias. Gracias. Y pues creo que aquí lo importante de eso es, mencionabas, hacer las cosas con pasión. ¿Qué más? Confiar en los procesos y estudiar. Confiar en los procesos y estudiar. Y sobre disfrutar lo que les toque, lo que les toque vivir. Pues, disfrutar. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Muchas gracias, Miguel. Gracias por invitarme a compartir aquí mi punto de vista. Muchas experiencias. Muchas experiencias. Ándale, pues, gracias.